Ella era invisible. Una señora de la limpieza con manos callosas y sueños demasiado grandes para su uniforme. Nadie la vio, hasta el día en que habló en un idioma que nadie esperaba, y silenció a un multimillonario. En un hotel de lujo, repleto de inversores internacionales, se desató el caos. Un multimillonario alemán se negaba a hablar otro idioma que no fuera el suyo. Ningún traductor podía entenderlo. La tensión aumentó. El personal entró en pánico. Los acuerdos pendían de un hilo. Entonces se oyó una voz. Ni de un gerente, ni de un profesional, de una mujer fregando el suelo de mármol. Lo que ocurrió después cambió su vida. Y la de él. Para siempre. Quédese con nosotros hasta el final para ver cómo un acto de valentía rompió barreras de clase. Encendió celos y convirtió a una mucama de hotel en algo que nadie vio venir. Y antes de empezar, chispas, ¿cuál es la cosa más valiente que has hecho cuando nadie creyó en ti? Cuéntanos en los comentarios. Quizás alguien necesite tu historia hoy. El Hotel Grand Imperial de Ciudad de México se erguía como un palacio bajo el dorado atardecer. Las banderas ondeaban al viento. El aroma de orquídeas frescas se mezclaba con el de café tostado en el aire. Los botones corrían. Los invitados brillaban con sus trajes y sedas. Era el primer día de la Cumbre Internacional de Inversiones. Y debajo de toda la grandeza, Lupita Hernández fregó el suelo del vestíbulo. Todas las mañanas, ella llegaba antes del amanecer. El mismo uniforme gris, la misma fregona, la misma sonrisa tranquila. Conocía cada mancha del mármol, cada grieta, cada susurro a sus espaldas. Para la mayoría, ella era simplemente la ayuda. Pero detrás de sus ojos cansados vivía una mente aguda como el cristal y un secreto que había estado enterrado durante años. Nadie sabía que Lupita hablaba alemán con fluidez. Nadie preguntó. Hasta él llegó, antes de que amaneciera en la Ciudad de México. Lupita Hernández ya estaba despierta. Su alarma sonaba suavemente a las 4:30 de la madrugada. La misma hora que había programado cada mañana durante los últimos 5 años. En la tenue luz de su pequeño apartamento, juntó las palmas de las manos encallecidas, susurrando una oración pidiendo fuerza. Su uniforme colgaba pulcramente en una silla. Una modesta túnica gris y pantalones negros. La armadura sin pretensiones que usaba a diario en el Hotel Grand Imperial. Recorrió las calles vacías a un ritmo constante, sus pasos resonando contra las persianas cerradas de las tiendas. El aire fresco le recordó su infancia en Veracruz, donde aprendió alemán con casetes desgastados que su padre trajo a casa tras una breve temporada trabajando en Berlín. En aquel entonces, el idioma era libertad. Cada palabra desconocida. La promesa de un mundo más allá de las estrechas ventanas de su familia. Pero la vida tenía otros planes. La enfermedad de su padre. Las facturas acumuladas. La necesidad de ganar cada peso. Dejó el diploma en un cajón. Cambió las clases por trapeadores y dejó sus sueños atrás. A los pies de la cama abuhardillada. En el hotel, Lupita se movía por el imponente vestíbulo con una gracia experta. Pulía el mármol hasta que relucía bajo la luz de la lámpara de araña. Mientras escuchaba el suave murmullo de los chismes del personal y el tintineo de la porcelana fina. Los huéspedes pasaban junto a ella sin mirarla. Ejecutivos con trajes a medida. Turistas con guías turísticas en la mano y botones corriendo a servir champán en bandejas de plata. Para ellos, ella era simplemente parte del decorado. Una sombra en el límite de su opulencia. Sin embargo, bajo su apariencia tranquila se agitaba una tormenta de emociones. Soportaba el aguijón de la invisibilidad diaria. El aguijón cuando un gerente desestimaba sus preguntas. El dolor cuando su alemán fluido pasaba desapercibido incluso al escuchar a dignatarios extranjeros con dificultades para comunicarse. Cada desaire se le clavaba más profundamente en el corazón. Y mientras se agachaba para pulir una rozadura, sintió una opresión familiar en el pecho. Una mezcla de ira,
añoranza y dolor por la chica que una vez creyó que su voz importaba. Esa noche, regresaría a una habitación estrecha donde su madre yacía con fiebre. El dinero escaseaba. Cada centavo que ganaba cubría las medicinas y el alquiler. Aún así, Lupita encontraba consuelo en su ritual secreto. Antes de dormir, practicaba frases en alemán en voz alta, con cuidado y en voz baja, imaginándolas surcando continentes. Las palabras sabían a posibilidad, aún yo que casi había olvidado. Entonces llamaron a la puerta trasera. Una llamada urgente de recepción. Un huésped de alto perfil, un inescrutable multimillonario alemán, estaba furioso. Ningún traductor pudo calmarlo. La pulcra maquinaria del hotel se detenía. Y en ese instante, mientras las luces fluorescentes zumbaban en el techo, Lupita sintió que se le aceleraba el pulso. Su corazón latía con un mar de emociones contradictorias. Miedo a sobrepasar su posición. Vergüenza ante la idea de exponer su talento oculto y una innegable chispa de esperanza. Si hablaba, si rompía la barrera entre el título y la sirvienta, ¿podría finalmente recuperar a la chica que una vez se atrevió a soñar? Con manos temblorosas, se levantó y se alisó el uniforme. Cada paso hacia el vestíbulo se sentía cargado por años de silencio, pero también animado por una renovada determinación. Al salir al gran salón, los prismas de cristal de la lámpara de araña brillaron en sus ojos como estrellas lejanas. Respiró hondo y se preparó para pronunciar las palabras que destrozarían los muros que separaban a la trabajadora invisible de la heroína célebre. En el silencio que siguió, todas las miradas se volverían hacia ella y nada volvería a ser lo mismo. A media mañana, el vestíbulo del Grand Imperial vibraba con urgencia. Las paredes color crema resonaban con pasos apresurados. Cortinas con ribetes dorados enmarcaban los ventanales. Pero la luz del sol se sentía fría y dura. Como si el hotel mismo presentiera la tormenta que se avecinaba. En el centro de todo, se encontraba Herr Klaus Keller, alto, implacable, con los brazos cruzados y los ojos como hielo picado. Nadie entendía ni una palabra de lo que gritaba en alemán. El intérprete oficial, un profesional refinado con traje azul marino, se trababa con el vocabulario. Su voz temblaba. Su confianza se quebraba. Cada sílaba mal pronunciada parecía alimentar la furia de Klaus. Golpeó la palma de la mano contra el pulido escritorio de mármol, haciendo que los anillos de condensación de su vaso de agua helada se extendieran por la superficie. Un silencio repentino se apoderó de la multitud. Lupita observaba desde detrás de una hilera de cuerdas de terciopelo, con la fregona en la mano y el corazón latiéndole con fuerza. Vio el miedo en los ojos del conserje, la desesperación en la postura del encargado del banquete mientras se retorcía las manos. Los sentía en los huesos. Cada sueño que se había atrevido a acariciar. Cada lección de alemán que se había esforzado por dominar. Todo se tambaleaba al borde del olvido. A su alrededor, los susurros se convirtieron en un parloteo frenético. ¿Y si cancela la cumbre? Nuestra reputación, los inversores, el personal se dispersó, revoloteando como pájaros asustados. La grandeza del vestíbulo se redujo a un escenario para el pánico colectivo. A Lupita se le hizo un nudo en la garganta. Recordó la voz de su padre, paciente y alentadora, cuando empezó a leer los versos de Goethe con dificultad. Habla claro. Hijo mío, tu voz es fuerte, pero ahora, hablar significaba arriesgarlo todo. Sintió el peso de su uniforme, la barrera invisible entre ella y esos poderosos desconocidos. La vergüenza susurró. No eres más que un limpiador. El orgullo. Sin embargo, latía con más fuerza. Eres el único que puede ayudarlos. Mientras su conciencia luchaba contra el miedo, Klaus soltó un último rugido gutural. El intérprete se quedó paralizado. Los invitados se removieron, incómodos, en ese instante de asombro. Lupita comprendió que el silencio mismo se había convertido en la crisis. Sin voces que unieran sus mundos,
La fortuna se derrumbaría y las vidas pendían de un hilo. Apretó el mango de la fregona. Con los nudillos blancos, cada fibra de su ser se llenó de dos verdades irreconciliables: el peso aplastante de la invisibilidad y el fuego feroz del propósito. Dar un paso al frente sería traicionar todas las reglas, pero permanecer oculta traicionaría su propio potencial. En un instante, tomó su decisión. El corazón de Lupita latía con fuerza al cruzar el vestíbulo. Cada paso era una batalla entre el instinto de esconderse y la desesperada necesidad de actuar. El intérprete se quedó paralizado tras el mostrador de recepción, con el sudor perlándose en las sienes. La mirada gélida de Klaus quemaba el mármol pulido. A su alrededor, el personal retrocedió. Nadie se atrevía a llenar el vacío de silencio que latía como un ser vivo. Sin embargo, en esa pausa significativa, Lupita escuchó algo más profundo. El eco de su propio valor. Los recuerdos afloraron. Las sesiones de estudio nocturnas con el destartalado reproductor de casetes de su padre. La euforia de pronunciar a la perfección. La vergüenza que sintió cuando esas habilidades le parecieron inútiles con su uniforme. La vergüenza le había susurrado que era invisible. El orgullo ahora rugía, indicando que pertenecía a ese momento. Con la respiración atrapada en la garganta, se aclaró la voz, suave al principio, luego firme. Señor Keller, dijo en un alemán impecable. Las cabezas se volvieron hacia ella. Incluso los cristales de la lámpara de araña parecieron brillar de sorpresa. Sus palabras resonaron por el silencioso vestíbulo. Señor, puedo traducir para usted. El tiempo se retorció. El metálico atisbo de miedo se hizo patente. Klaus abrió mucho los ojos y luego los entrecerró mientras la observaba. A esta mujer modesta con túnica gris. Desplegó los brazos. Staff sintió que la tensión se desprendía como capas de pintura. Se acercó al intérprete y, con calma mesurada, tradujo las exigencias de Klaus al español y luego de nuevo al alemán. Conectando dos mundos con solo su voz. Captó cada matiz. Su impaciencia. Su orgullo herido. El destello de desesperación bajo su arrogancia. Y respondió con empatía, calmando su ira con delicada precisión. Lupita temblaba por dentro. Recordaba cada falta de respeto que había soportado. Gerentes que ignoraban sus sugerencias. Colegas que se burlaban de su inteligencia. Ahora, cada roce de su voz con oídos extranjeros era una reivindicación. Sin embargo, mientras la adrenalina subía, una punzada de miedo latía. ¿Y si me rechazan después? ¿Y si esta valentía me cuesta el trabajo? Pero cuando el ceño fruncido de Klaus se suavizó y se convirtió en un asentimiento a regañadientes. El alivio y el triunfo la invadieron. El multimillonario, antaño un imponente monolito de indiferencia, se inclinó hacia adelante y extendió una mano enguantada. Danke, dijo, una palabra cargada de una insólita deferencia. En ese instante, el mundo de Lupita cambió. La línea entre sirvienta y mayordomo se desdibujó. El uniforme que una vez la confinaba ahora era testigo de sus fortalezas ocultas. Lo había arriesgado todo, y la recompensa fue más que gratitud. Fue el reconocimiento de su humanidad. Mientras los espectadores exhalaban, los susurros se convirtieron en admiración reverencial. Lupita enderezó la espalda, dejando la fregona a un lado. Y se permitió una fugaz sonrisa. Una que hablaba del orgullo ganado con esfuerzo y la promesa de lo que estaba por venir. Durante 5 días seguidos, Lupita Hernández desapareció de los márgenes del Gran Imperial y resurgió en su centro. Cada mañana, se ponía su túnica gris no como limpiadora, sino como la intérprete personal de Klaus Keller, aunque en el fondo aún sentía las viejas punzadas del síndrome de la impostora. El primer día comenzó con un desayuno privado en la suite ejecutiva del hotel. Klaus, aún tenso por el desastre del día anterior, habló rápidamente en alemán sobre un acuerdo multimillonario con inversionistas latinoamericanos.
Lupita escuchaba con el corazón acelerado mientras traducía cada cláusula, cada duda, con voz firme a pesar de lo que estaba en juego. Un contrato que podría transformar comunidades enteras. Tras su apariencia tranquila, su mente se llenó de emociones contradictorias. El orgullo se encendió, prueba de que su talento oculto importaba. Sin embargo, una voz más oscura susurró traición. Te han reclutado en su mundo. Solo para descartarte cuando termina la cumbre. Ella dejó la duda a un lado y se concentró en las palabras de su padre. Tu voz es tu puente. A mitad de semana, Klaus la invitó a acompañarlo a un recorrido por el ala del ático del hotel. Allí, le confesó, de joven inmigrante en Hamburgo, lo habían relegado a trabajos domésticos y lo habían ridiculizado por su acento. Igual que a Lupita la habían despedido en Veracruz. Su revelación la impactó como un rayo. Eran imágenes especulares, separadas por la riqueza y el estatus. En ese momento de vulnerabilidad, la determinación de Lupita se endureció. Compartió un fragmento de su propia historia. Cómo abandonó sus sueños universitarios para cuidar a su madre enferma. Cómo cada turno detrás del trapeador reforzaba su invisibilidad. Klaus escuchó, con la mirada ablandada. Forjaron un vínculo tácito. Dos forasteros unidos por el idioma y la pérdida. Para el último día de la cumbre, los fotógrafos de prensa rondaban el vestíbulo. Circulaban rumores. ¿Quién es esta señora de la limpieza convertida en confidente? Los periodistas tomaron fotos espontáneas de Lupita traduciendo con seguridad. Su uniforme contrastando con el traje sastre de Klaus. En esas imágenes, se veía a sí misma, no como una trabajadora sin rostro, sino como un testimonio viviente de resiliencia. Sin embargo, el resplandor de los focos traía sus propias sombras. Un colega de confianza había empezado a difundir rumores, que Lupita era una oportunista. Una maniobra publicitaria. Lupita sintió de nuevo el aguijón de la traición. El dolor se le enroscaba en el pecho. Había cambiado una forma de invisibilidad por otra. Más cruel, al cerrar la cumbre con aplausos y champán. Klaus captó la mirada de Lupita y levantó su copa. En ese brindis silencioso se reflejaba la gratitud y la promesa de que esto era solo el principio. Al apagarse los aplausos finales de la cumbre, los pasillos del Grand Imperial bullían con la charla posterior a la fiesta. Para Lupita Hernández, debería haber sido un momento de triunfo, pero bajo la superficie brillaba una corriente diferente. Los susurros la seguían a cada paso. ¿Quién se cree que es? ¿La señora de la limpieza que se hace la ejecutiva? Incluso algunos miembros del personal a los que antes consideraba amigos ahora le dedicaban cortés asentimientos con un toque de frialdad. Esa tarde, la llamaron de recursos humanos. La fría esterilidad de la oficina. Paredes de cristal. Detalles cromados. Parecía una trampa. Al otro lado del escritorio, estaba sentado un gerente en quien ella había confiado. Con una sonrisa tenue y ensayada, deslizó una tableta por la mesa. Imágenes de seguridad que mostraban a Lupita entrando en la sala de archivos ejecutivos. ¿Podrías explicarme?, preguntó, con una voz desprovista de la calidez que ella conocía. La conmoción la azotó en el pecho. Nunca había tocado esas carpetas. Sin embargo, en ese instante, cada desaire sin resolver pasó ante ella. Años de ser invisible. Inaudita, ignorada. La ira se encendió junto al terror. Están borrando mi verdad. Abrió la boca para protestar. Pero su voz tembló. Afuera de la oficina, las relucientes lámparas de araña del vestíbulo parecían burlarse de ella. El mismo espacio que había presenciado su mayor valentía ahora se convertía en el escenario de su más profunda humillación. Las lágrimas amenazaban con derramarse. Pero ella las contuvo. Mientras el firme consejo de su padre resonaba. Mantente firme. Incluso cuando intenten derribarte. De vuelta en la oficina de recursos humanos. El tono del gerente se endureció. Tenemos que suspenderlo mientras se investiga.
La palabra suspender aterrizó como una guillotina. Lupita se vio reflejada en la mampara de cristal. El uniforme torcido. La fregona abandonada. La esperanza brillando en sus ojos. Se corrió la voz de que Klaus Keller estaba furioso. A la mañana siguiente, recibió una llamada urgente al vestíbulo. El corazón le latía con fuerza. Era la hora de la verdad. Entró en el vasto salón. Con las paredes llenas de curiosos. Klaus permanecía de pie bajo la lámpara de araña central. Con los brazos cruzados y un silencio denso. Se le encogió el estómago. Entonces él habló, en voz baja pero firme. Ha sido tratada injustamente. Firmó una directiva en su tableta. Reinstálela inmediatamente o haré que este hotel rinda cuentas. El personal se quedó sin aliento. El gerente que la había acusado palideció. Las imágenes de la cámara se revisaron íntegramente. Las pantallas mostraban a Lupita cruzando el pasillo. Con su pase escaneado a cada paso. La falsa acusación se desvaneció. La gerente de recursos humanos, avergonzada, fue escoltada fuera del lugar. En el silencio que siguió, Klaus alzó una copa de champán. Su mirada se encontró con la de Lupita al otro lado del vestíbulo. A quienes se atrevan a levantarse, declaró. Sus palabras resonaron por la sala como un trueno, acallando las dudas y despertando la admiración. Lupita sintió que se le escapaban las lágrimas. Esta vez, lágrimas de reivindicación. La traición que sufrió se había transformado en un testimonio de su fortaleza. Mientras los invitados convertían los aplausos en un crescendo, se dio cuenta de que la verdadera validación a menudo conlleva un gran esfuerzo. Cuando se apagó el último eco de los aplausos, Lupita Hernández se encontró sola en el vestíbulo que antes había dejado impecable. Ahora bañado por la cálida luz del atardecer. Cada superficie pulida. La gran escalera. Los pilares dorados. Parecía brillar con la esperanza. Pero en su interior, aún sentía el temblor de lo sucedido. El aguijón de la traición. El fuego de la reivindicación y ahora el suave dolor de la esperanza. Esa noche, Klaus Keller la convocó a un rincón tranquilo del salón, donde las lámparas de araña de cristal iluminaban a los invitados en silencio. Le puso un sobre en la mano. Una oferta que jamás se había atrevido a imaginar. Él financiaría su sueño. Un centro comunitario donde los trabajadores inmigrantes pudieran aprender idiomas. Desarrollar habilidades y descubrir sus propias voces. No como una obra de caridad, sino como una colaboración. Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. Recordó las manos temblorosas de su madre, buscando a tientas el dinero para las medicinas. Pensó en los compañeros abandonados cuando sus acentos los delataban. Y recordó a la niña que una vez susurró alemán en la oscuridad, creyendo que su voz la llevaría a algún lugar. Ahora, esa niña estaba lista para ayudar a otros. El conflicto se cernía sobre su mente. Aceptar significaba dejar atrás la seguridad de lo familiar, la rutina de los turnos, la certeza de cada peso ganado. Significaba adentrarse de lleno en un futuro inexplorado, arriesgándose a un fracaso a mayor escala. Sin embargo, cada fibra de su ser latía con la determinación que había forjado en el crisol del vestíbulo. Asintió, con la voz apenas un susurro, acepto. En las semanas siguientes, el centro tomó forma en un modesto edificio no lejos del Grand Imperial. Se levantaron paredes color lavanda. Aparecieron escritorios y mapas del mundo adornaban los pasillos. Lupita estaba al frente de la primera clase. Una docena de rostros entusiasmados que reflejaban sus propios miedos pasados. Les enseñó alemán, inglés, incluso el delicado arte de la autodefensa. Con cada nueva frase que dominaban, sentía su propio progreso. El dolor transformado en propósito. Sin embargo, el crecimiento trajo consigo sus propias dificultades. Algunos estudiantes llegaron desconfiados, marcados por humillaciones pasadas. Otros se preguntaban por qué una camarera de hotel ahora dirigía su futuro.
Lupita enfrentó esas dudas como una vez enfrentó la ira de Klaus. Con honestidad, empatía y una convicción inquebrantable. Les recordó su historia. Cómo cada tropiezo, cada traición, la condujo hasta allí, y les mostró que la verdadera fuerza reside en la superación. Meses después, en la gran inauguración del centro, Klaus regresó, esta vez como invitado de honor. Observó cómo Lupita cortaba la cinta, reemplazando su uniforme por una sencilla blusa blanca y una radiante sonrisa. Los flashes de las cámaras iluminaron el lugar. Los medios locales aclamaron a la bandera convertida en líder, como símbolo de resiliencia. Pero Lupita no sentía vanidad, solo gratitud por el camino que comenzó en el frío suelo de mármol. Al hacerse a un lado para saludar a sus primeros alumnos, Klaus le entregó una nota doblada. Dentro, con una elegante caligrafía, se leía: antes limpiabas pisos, ahora, limpias caminos. Una suave risa escapó de sus labios. Comprendió que su vida ya no estaba definida por su origen, sino por cada decisión que tomó a partir de entonces. El centro bullía de conversaciones. El aire se llenaba de nuevos sueños. Y Lupita, antes invisible, ahora se encontraba en el corazón de una comunidad próspera. Prueba de que la valentía puede resonar mucho más allá de un solo instante. Si alguna vez te has sentido ignorado, recuerda la historia de Lupita. Tu voz importa. Comparte tu experiencia en los comentarios y apoyémonos mutuamente para alcanzar el protagonismo.